Análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con excelente servicio. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el buñuelo de camarón, salmón al chipotle dulce y exquisito ribeye. Restaurante Mochomos Culiacán. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte. Reserva al 6671-146-6622. Estamos de regreso, ya estamos aquí en la mesa de análisis de línea directa en este miércoles, ya 16 de agosto 2023. Y aquí estamos con nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes a los compañeros y buenas tardes al auditorio. Nos están esperando en Mochomos, ¿eh? Estamos pendientísimos en Mochomos, ¿no? Ya tenemos que programarnos, ¿eh? Ya. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Hello, estimada audiencia que nos escuchen hoy miércoles. Saludos. Mitad de semana. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Víctor. Buenas tardes, amigos. Bienvenido. Es un gusto estar con ustedes esta tarde. Vamos empezando con el Sí, día. pues vamos a hablar de esto que probablemente tengamos algunas opiniones. Ojalá puedan ustedes opinar. Estamos planteando, ¿estás de acuerdo en el recorte que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador al presupuesto del Instituto Nacional Electoral? Esto considerando que el próximo año tendremos, dicen los expertos, la elección más grande en la historia del país. Estarán convocados casi 100 millones de mexicanos a las urnas. Será una elección pues, prácticamente federal y en algunos estados también, por lo menos alcaldías y diputaciones locales y en algunos gubernaturas también. Es una elección gigantesca, enorme, y se pretende recortarle 10,000 millones de pesos. El INE planteó un proyecto de presupuesto de 23,000 millones de pesos para ellos. Para el Instituto Nacional Electoral. Y el presupuesto dice, el presidente dice, hablando de presupuesto, es demasiado dinero, plantea una reducción de casi 50% al INE. Abrimos la mesa, Jesús. Mira, pues va a ser una elección, como comentas, muy grande, más de 21,000 puestos de elección popular a concurso o a elección. Y pues digamos que pues va a ser un proceso donde por lo menos, por ejemplo, en boletas se imprimen más de 300 millones de boletas electorales, ¿no? Cuando menos. Entonces, sí es un tema donde se requiere bastante cantidad de recurso público. Como bien comentas, 23,746 millones pide el INE para ellos, 10,000 millones para partidos políticos y 3,500 millones para gastos que se puedan ofrecer por si a alguien se le ocurre hacer, por ejemplo, una consulta popular. ¿No? Este es como el panorama que presentan. Dice Guadalupe Tadei, la consejera presidenta, que ella tiene las veladoras prendidas, Víctor. Que tiene veladoras prendidas para que la Cámara de Diputados apruebe sin mayores modificaciones esto, que el presidente de entrada pues ya dijo que se le hace mucho. Pues nada más necesita rezarle a un santo. Entonces Sí. se supone que Guadalupe Tadei, Sí. a diferencia de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, que tienen un frente abierto contra el presidente, pues digamos que son camaradas, que son amigos, que están, digamos, en buena sintonía. A ver si esto del presupuesto termina por complacer a alguno de los dos o definitivamente llevarlos al enfrentamiento. Siempre cuando es por dinero, hasta los parientes se pelean. Sí, tiene razón, Juan. Hoy pasó algo curioso en la mañanera. Ayer el presidente le pidió a un reportero que algo de otra cosa le preguntó y le dijo, bueno, te contesto con una condición, con que mañana me traigas una investigación de cuánto cuestan los votos por país. Y era un reportero del Financiero. Hoy se presentó el reportero del Financiero y le hizo una muy, pero muy buena exposición. El presidente le dijo que bien. Y resulta que México no es de los países más con votos más caros. Y el presidente dijo, bueno, yo tengo otros datos. La típica, la salida, ¿no? Resultó que México ni siquiera está en los primeros 5 de los votos más caros del mundo, según la exposición del Financiero, de este reportero periodista. Y el presidente dijo que no, que nada más Canadá y Estados Unidos tenían votos más caros. ¿Por qué es tan caro el voto en México? Porque somos una bola de desconfiados, porque no confiamos unos en el otro, porque no queremos que otros nos cuiden los votos, no queremos que otros nos cuenten los votos, porque tenemos que imprimir 300 millones de boletas, porque no queremos hacer el voto electrónico. Nadie confía en el software, nadie va a confiar en el software en este país. No veo que un político, si están viendo que con las encuestas están dando hasta con la cubeta, no confían. Ahora imagínense
en un voto electrónico. No vamos a confiar en un voto electrónico. Yo no confiaría en el gobierno, por ejemplo, que tuviera acceso a los sistemas electrónicos. Tampoco la oposición lo haría, el gobierno tampoco confiaría de todos. Por eso es un voto caro, porque es un voto que está basado en la desconfianza, y entre más desconfianza tengamos en nuestro sistema electoral, más caro nos va a salir. Necesitamos más personas que estén cuidando, más casillas. La propia credencial de votar cuesta mucho. Por eso tenemos una democracia cara, porque no nos confiamos entre nosotros, no queremos confiar, y entre menos confianza haya, pues obviamente va a salir todo más caro. Armando. Sí, muy desconfiados y muy exigentes, muy reclamadores. Somos la realidad de las cosas es que, mira, si nos vamos a la necesidad de realizar unas elecciones confiables, unas elecciones bien organizadas, con ciudadanos participando, pues bueno, se encarece muchísimo nuestra democracia. El INE está pidiendo efectivamente, el proyecto es de 35,000 millones más los 10,000, como decía Jesús, de prerrogativas para los partidos, y otra bolsa extraordinaria de 3,529 millones de pesos para eventualidades, o sea, le llaman ellos, que si no ocurren esa eventualidad como una consulta o una elección extraordinaria post elecciones 24, bueno, tiene que regresarse a la tesorería de la federación ese dinero puede ser retornable. Pero mira, este proyecto de presupuesto que presenta el INE es 11.2% menor que el que se ejerció en el 2018 en la elección presidencial que ganó Andrés Manuel López Obrador. En 2018 costó muchísimo menor, el presupuesto fue de 21 millones, más o menos poquito más, de 21 millones de pesos. ¿21 millones? ¿Cómo se dice? De 21,000 millones. 21,000 millones sí. de pesos. Sí. Y ahora están pidiendo pues menor la cantidad. 23,000 millones están pidiendo, no sé. 23,000 prácticamente millones. es lo mismo. Bueno, sí. Y aquí está el asunto, porque ha crecido mucho el padrón electoral. En el 2018 hubo 91 millones de ciudadanos. Millones. Y 98 millones de personas están inscritos para el 24. Sí. Ahí está. Y bueno, se va a elegir al presidente de la República, 300 senadores, 500 diputados federales, 9 gobernadores, 31 congresos de los estados se van a renovar los mandos, 1,580 ayuntamientos. Bien. O sea, es grande el gasto. La verdad de las cosas es que yo sí lo justifico de alguna manera. ¿Listo? Jesús. Fíjate que decía mi profesor, el doctor No me torees. No, el señor Víctor Torres me está toreando. Es que mando señales, pero por eso me tengo que meter, por tiempos. Sí, señor. Sí, entonces, perdóneme usted. Fue una lindeza como te portaste ahora, no me callaste. No, estoy tratando. Pero me hiciste varios. Pero hágame el favor. Como los sulameros, me hiciste varios males, así. Sí, pero la primera, porque si no le estamos quitando tiempo aquí al señor. Pero me perdona, Jesús. Sí, les decía que el doctor Jaime Sánchez Uzarrey, politólogo por la Universidad de París, decía que las democracias no son caras o baratas, simplemente son funcionales o infuncionales. Cuando las democracias funcionan, el tema de las economías creo que se tiene que ponderar de otra manera. Y es que en México precisamente hemos tenido una democracia cara porque pues así nos ha tocado construirla. Somos un país que tiene pillos electorales desde hace mucho tiempo. Es decir, lograr la estabilidad política de este país y no llegar a los esquemas que tenía en cualquier país sudamericano o centroamericano en las mismas décadas previo a la construcción del México democrático o en vías de democracia, que surge en el 89 con todas estas cosas que se van dando históricamente, pues nos obligó a hacer un INE así, un INE en donde se privilegiara los temas de máxima seguridad como una de las credenciales de elector tan caras que tenemos, pero también una de las más, digamos, confiables en el mundo, y bueno, nos han orillado a esto. Ahora, el presidente de la República, por ejemplo, es uno de los personajes, junto con otros muchos más, que han encarecido el sistema político mexicano, porque era justo antes, cuando él estaba en la oposición, parte de las personas que decían que el instituto tenía que estar robustez y fortalezas, sobre todo en temas antifraude. O sea, México ha vivido fraudes electorales que le han dolido mucho a la nación, o presuntos por lo menos, ¿no? Si quienes no lo quieren reconocer.
Al final de cuentas creo que esa es la historia que nos acompaña y nosotros tenemos que ir cambiándola poco a poco, pero ¿sabes qué? Aquí sí me pesa mucho, que el INE, por ejemplo, tiene muchos millones de pesos en trabajo de cultura cívica, en donde debiéramos estar trabajando justo eso, para ir dejando atrás estos pasados, ir pensando en un futuro así, en donde confiemos en urnas electrónicas y vamos poco a poco quitándole lo caro a nuestras elecciones, pero en esta parte de cultura cívica y democrática, el Instituto Nacional Electoral peca de omiso, nunca hacen nada. Sí, bueno, ha hecho un esfuerzo, pero aquí lo interesante sería saber, y lo tendrán que determinar una vez si esta propuesta se aprueba, finalmente. Quien lleva la voz cantante en el grupo mayoritario de Morena, pues es el presidente de la República. Va a decir, bueno, yo hago la propuesta, son los diputados los que deciden, pero bueno, ya sabemos cómo se maneja esto ahí. Si López Obrador quiere un recorte al presupuesto del INE, la pregunta es, ¿qué va a tener que sacrificar el INE para las próximas elecciones? Se habla de que el presidente quiere hacer una consulta el próximo año, eso va a encarecer todavía más el costo de operación del INE, ¿no? Ahí, aunque Sí. los diputados, que finalmente es su atribución dar o no marcha atrás al presupuesto del INE, sin embargo puede entrar y caber el tema de la autonomía. Yo creo que va a haber si los diputados le meten tijera, yo creo que va a haber una controversia constitucional, yo sí creo que así, y van a terminar ganando el que presente. Algún consejero del INE, no veo a la presidenta del INE haciéndolo, pero algún consejero del INE, yo creo que sí se va a animar. Por cierto, también el presidente dijo que quiere recordar, bueno, él no puede porque es un poder autónomo, pero que si los diputados quieren, le van a recortar también al Poder Judicial para el año que viene. También lo veo complicado porque al ser un poder autónomo y no solo eso, pues presentar un amparo ellos mismos y ellos mismos son los que terminan decidiendo, va a ser complicado. El presidente quiere sacar la tijera, quiere mochar a las instituciones que el año próximo van a ser las encargadas de cuidar la parte jurídica de nuestra democracia, porque no solo es el INE, también es el Tribunal Electoral, donde se prevé y quieren cortes. El problema es que el Tribunal Electoral es el que termina decidiendo todo lo que estuvo mal en la elección a juicio de los partidos, y si no robustecemos la institución del Tribunal Electoral, pues ¿dónde se van a solucionar los problemas? En la calle, a garrotazos entre los partidos políticos. Yo creo que por eso el tribunal tiene que, más allá del INE, también tiene que mantener un presupuesto sólido y robusto, porque si no, como antes, ¿dónde decidíamos las peleas electorales? En la calle, a palazos. Sí, a ver, antes de la pausa, Armando, un minuto. Estados Unidos es uno de los países que se jacta y tiene fama de demócrata, de transparente, y es de los que más gasta, de acuerdo de los que más gasta en los procesos electorales, en cuestiones de las instituciones que tienen que ver con lo político electoral. Y no se agarraron a garrotazos. Últimamente se han agarrado ahora con las grillas de Donald Trump, pero bueno, ya no tienen tribunal electoral. Pero sigue siendo muy cara la democracia también. ¿Y por qué en Estados Unidos es tan cara la democracia? Si se supone que son gente civilizada, que está completamente ya encarrilada hacia el trato, pues, de las igualitario de las personas, es decir, hemos evolucionado mucho políticamente, somos respetuosos de la legalidad, que se jactan mucho Estados Unidos, de ser muy respetuoso de las leyes y que se castiga al que las incumple. Bueno, pues ahí está, está muy caro. Yo en lo que respecto al INE, lo que no estoy nada de acuerdo en que en los abultados sueldos que se devengan los funcionarios, los magistrados, la gente que maneja el instituto, son desproporcionados, la verdad, los sueldos, las prestaciones. Revisas la lista de prestaciones y dices, no puede ser que en México estemos soportando estas expresiones de derroche tan grande que ejercen estos funcionarios. Ahí sí le doy toda la razón al presidente de la República. Yo, la verdad, es excesivo el gasto que de manera personal los funcionarios tienen y cuentan. Una acotación rápida. Sí. En Estados Unidos la organización de las elecciones cuesta un poco más, sin embargo toda elección cuesta menos por algo muy sencillo: los partidos no reciben dinero del gobierno. Eso, y ya cuando sumas esa parte, el financiamiento de los partidos y todo nos cuesta más. En México y en Estados Unidos no hay un INE
cada estado organiza la elección, es independiente, cada estado. Y aún sin prerrogativas, Juan, a los Sí. partidos es más caro que La organización, pero la democracia como tal no, solo la organización de la elección. Y repito, no hay un INE como tal, ni un presupuesto federal, es de los estados y no cuesta lo mismo una elección en Texas que en Oklahoma, que en California, que en Iowa. Es diferente porque Es un cada sistema estado muy lo organiza. distinto. Y aquí el caso de México, el principal problema, lo hemos comentado ya, es la desconfianza. Seguimos desconfiando de los órganos electorales, Y a los votos. Desde un año con Y la baja, se y la canta baja la fraude participación, electoral. porque Sí, mira, imprimes sí. 300 millones de boletas Sí. y ¿cuántas terminas Sí, utilizando? pues sí, no, pues vota el 40-45% de los ciudadanos y sale carísimo el voto, ¿no? Vamos a la pausa en radio, nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Estamos hablando de la propuesta del presidente López Obrador de reducir casi en un 50% el presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el próximo año de elecciones. ¿Estás de acuerdo en la reducción de presupuesto al INE? Continuamos. Línea directa, información de verdad. Los Sí. candidatos sí pueden recibir dinero del gobierno, sin embargo renuncian al privado. Entonces les dan a escoger o dinero del gobierno o privado. Y el 90% No, elige dinero privado, ¿no? Pero le ponen tope al privado. No, lo que ¿No hay quieras, tope? lo que hay tope. Ahí lo que que se se gaste, logre se gaste. Imagínate. aportar. Sí, sí. y Pero es- si tú agarras dinero del gobierno, ya no puedes agarrar dinero privado. Bueno, pero estamos hablando de México. Es mucho lo que cuestan las elecciones y lo planteo como pregunta, porque ya definías ahorita el costo de la democracia y lo que nos cuesta a veces no tener órganos electorales confiables. El INE ha logrado ser un órgano electoral confiable, pero ha sido muy cuestionado en este gobierno del presidente López Obrador. Ha habido un conflicto que hasta la fecha algunos consejeros pues están muy molestos por la actitud del presidente, y más ahora que pretende reducir el presupuesto. Y esto comentaba hace un momento una persona en WhatsApp, un compañero, colega periodista, dice, bueno, se supone que este INE es otro INE y el pleito era con Lorenzo Córdoba. Bueno, pues esta postura del presidente demuestra que no era un asunto personal contra Lorenzo Córdoba, sino contra el enorme gasto que trae el Instituto Nacional Electoral desde su Y punto que de vista. además Guadalupe Tadei se bajó el sueldo. Sí, Ella pero por lo sí. menos no recibe lo que recibía Lorenzo Córdoba. Es decir, pues va un tema que va más allá de cuánto están ganando estos consejeros. Mira, y es natural que exista inconformidad con el órgano electoral. Evidentemente, cuando existe una inconformidad de los ciudadanos, de los partidos políticos o del propio gobierno, mientras estén los cauces institucionales para llevarse, la democracia sigue funcionando. Diferente fuera a que desconfías del proceso electoral y mandas tomar todas las instalaciones con el ejército del Instituto Nacional Electoral o de los órganos electorales para imponer a fuerza de garrote o de fusil el imperio de las elecciones de parte del presidente. Es decir, esas son las situaciones extremas que suceden en el mundo cuando el colapso de las instituciones se da. Mientras funcionalmente las instituciones estén vigentes, tengamos un tribunal para dirimir nuestras diferencias, tengamos un instituto que esté organizando las elecciones, a eso es a lo que se refieren con el tema de que el costo es, pues cuánto es mucho y cuánto es poco. Así es, Juan. Sí, y ahorita decía Jesús algo interesante, ¿por qué nos cuesta mucho? Porque la gente no vota. Entonces, según las cuentas, si todos votáramos, el costo del voto en México fuera más barato. El problema es que sale tan caro porque vota muy poca persona, entonces se prorratea la inversión por el número de personas que fueron a votar, y ahí es donde se disparan los costos de la democracia, porque votamos muy pocos, el 50, 60% en alguna elección presidencial, 65% puede llegar. Pero si fuéramos a votar todos, bajaría drásticamente el costo del voto, bajaría mucho y nos pondríamos a niveles bastante competitivos. Es caro porque tampoco vamos a votar, porque no hacemos válida, no es válido nuestro derecho al voto. Eso es, Armando. Sí, fíjate, nada más en pequeño gasto, aparentemente pequeño, pero se van a imprimir para estas elecciones de este próximo año 300 millones de boletas electorales. ¿Cuántas se va por el abstencionismo? ¿Cuántas boletas quedan? Pues tienen que quemarse. Es dinero que se va a quemar. ¿Por qué? Porque el abstencionismo
no solo daña la democracia, sino daña también la economía, como coincidiendo un poco con lo que comenta Juan. Ese es el problema, que hay muchos derroches, hay mucho gasto en promover la libertad de voto, de expresión, el manifestar, pues bueno, nuestros deseos de impulsar a un personaje que nosotros consideremos el ideal para que nos represente en los poderes. Sin embargo, pues bueno, la mayoría sigue abstemia al voto, no quiere votar, y bueno, ahí está el costo. Por cierto, Bien, viernes... Vamos a regresar. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Estamos hablando del probable recorte al presupuesto del Instituto Nacional Electoral. ¿Dónde nos quedamos, Jesús? Sí. Pues si fuera una votación del 60%, más o menos serían como 180 millones de boletas las que estarían sin usarse. Sin usarse. Sí. Entonces, a la basura. A la basura, dinero quemado. Entonces, este tema de la democracia, si funciona o no en México, yo creo que es difícil compararnos con cualquier país porque cada uno atiende a una circunstancia muy particular en cuanto a su forma de Estado, en cuanto a su forma de elección, en cuanto a su forma de organización de las elecciones y en cuanto a su propia historia. Yo creo que lo que tenemos que ver nosotros es cómo alcanzamos a hacer elecciones que cuesten menos, ciertamente, pero también partidos políticos, por ejemplo, les van a entregar 10,000 millones de pesos. Cuando un partido político comete una falta, esa falta la termina pagando del propio recurso público. Buen momento sería, para así como ya se avanzó en tema de servidores públicos, que cuando un servidor público comete una falta no la paga del presupuesto sino de su bolsillo, lo mismo debiéramos empezar a exigir para que cuando un partido político incumpla lo pague del bolsillo de sus funcionarios, de sus dirigentes o de su militancia, porque entonces si no, pues los partidos políticos van a seguir en los excesos, van a seguir violando la ley porque no les cuesta. Al final de cuentas los que terminamos pagando los platos rotos somos nosotros los ciudadanos. Eso es Juan. Sí, aquí nos dicen que debería ser obligatorio votar, en redes sociales nos mandan el comentario. Yo no creo, sin embargo, sí creo que los partidos políticos deberían recibir menos dinero si no se llega a un porcentaje de la votación, en eso sí creo. No nada más el porcentaje que consigas de la votación, sino si no fue determinadas personas a votar, también te vamos a reducir el dinero. Y los partidos políticos ahí tendrían que ayudar al INE a promover el voto, la democracia y a tratar de sacar mejores candidatos. En eso sí creo, no encuartar la libertad de decidir o no, porque no votar también es un voto. Y nomás para que vean cómo a veces nos perdemos los mexicanos, los medios y todo el mundo en discusiones que creo que sí son altos los sueldos de los funcionarios, pero cómo nos perdemos y entender el total. Del dinero que se pide el año que viene para las elecciones, 27,000 millones de pesos, el sueldo y prestaciones de los consejeros del INE es el 0.2%. O sea, nos estamos perdiendo, sí es mucho, para que no le... Es mucho, pero nuestra discusión se basa en el 0.2% del presupuesto de la elección. Por eso a veces nos perdemos en lo importante. Creo yo que en lugar de estarme tan metido en el sueldo, que es repito, el 0, ni siquiera el 2%, el 0.2%, ¿por qué no enfocarnos en esos 27,000 millones de pesos? ¿Cómo hacer que rindan más, sean menos? ¿Cómo cambiar los gastos, ser más confiados? En eso es donde tenemos que enfocar la discusión. Nos perdemos muchísimo el tema de sueldos y salarios cuando ni siquiera, repito, llegan al 1% del total de este presupuesto del INE. Eso es, Armando. Pues mira, sumándole nada más los 10,000 millones de pesos a los partidos como prerrogativas, lo que cuesta, les hablaba ahorita que estábamos en las redes, los 300 millones de boletas que se van a quemar, todas las que no se utilicen, que son casi el 50%, tomando en cuenta que salieron a votar el 50% del padrón electoral. También lo que cuesta, lo caro que cuesta también la expedición de las credenciales INE. Aunque ya es un documento oficial que sirve para todo, nos exigen, pues también es la herramienta que les sirve para acceder a las casillas electorales. Tan solo en este año, lo que resta de este año, se van a expedir más de 14 millones de nuevas credenciales. O sea, ese es un dinero muy grande que se está invirtiendo también dentro del presupuesto, y es un dinero necesario, se transparenta si tú quieres, y está dentro de todo lo que es
los mecanismos de austeridad que exige este gobierno, pero ahí está ese gasto enorme. El anteproyecto de presupuesto se va a empezar a analizar este viernes, el viernes 18 de agosto, por el Consejo General del INE para analizarlo y ser enviado ya pues a la Cámara de Diputados. Está en receso, pero bueno, tendrían que discutirse. Empieza la discusión fuerte. Por cierto, acabo de ir a renovar mi credencial de elector y les voy a decir algo. A ver. La verdad, en gobierno hay poquitas instituciones donde te tratan tan rápido, tan fácil y tan ordenado. Lo que le damos al INE, la verdad, nos regresan en muy buena atención en la credencial de votar. Eso sí. No tardé más allá de 15 minutos en el trámite y regresé el otro día y me la dieron, bueno, cuando me tocó, tardé 8 minutos. Y la cita sigue siendo por internet, ¿no? En cuanto llega, tiene lugar, aire acondicionado, todo excelente. La inversión, ahí sí se ve. Sí, eso sí. Ahora, insisto, y ya para cerrar, habrá que esperar. Si el recorte se confirma, ¿en qué áreas se van a hacer los ajustes? Porque hay áreas clave. Gasto corriente, yo creo. Áreas clave, sí, pero pues, el gasto corriente es muy amplio el concepto. Prestaciones, pero aquí un área clave es la capacitación electoral. ¿sí? Sí. La capacitación de los funcionarios de casilla es clave. Ahora, para efecto de que tengamos una elección confiable. Interesante también, ¿no? Cada vez más se encuentran errores en el llenado de las actas que forman parte de las carpetas para la ejecución o para los juicios que se llevan en las inconformidades. Entonces, entre mejor capacitados estén los ciudadanos, menos problemas electorales o postelectorales tendremos. Eso es una parte interesante. Y la otra, creo que en algún momento nos va a alcanzar el futuro y vamos a tener que, así como confiamos en nuestra banca electrónica, que lo hacemos desde el celular, tendremos que llegar a mecanismos que sean mucho menos caros para emitir nuestro voto. En algún momento tendrá que modernizarse este sistema electoral mexicano en cuanto al voto muy que complicado, emitimos. Muy complicado, pero sí, bueno. la tecnología que hay es un tema de confianza. Los partidos políticos no quieren. Es más, si hacemos la última que vi hace como 3 años, ni siquiera los ciudadanos quieren votar electrónicamente. La última encuesta hace como 3-4 años que vi. Tendríamos que hacer una encuesta, hubiéramos hecho una que sí, confiamos en el voto electrónico. Aquí Vero Ramos dice, sí, que paguen de sus bolsillos las multas, claro, que paguen los políticos de su bolsillo. ¿Qué van a pagar? Armando, cerramos 30 segundos. Mira, ahorita que hablan de capacitación, más de 1 millón de ciudadanos y ciudadanas mexicanos se van a capacitar, se contemplan que van a ser representantes, funcionarios de casilla y tienen que capacitarse, y eso también representa. Y además a los funcionarios de casilla se les entrega una cantidad el día de la elección. Habrá que ver si se confirma. El recorte es muy grande. Lo que se está planteando es casi el 50% del presupuesto del INE para un año en que tendremos elecciones federales. Vamos a ver en qué termina. Y cuando se recortó para lo del tema de la revocación de mandato, se quejaron porque no había urnas en todos lados, entonces ¿quién los entiende? Así es. Con esto nos vamos. Gracias, Jesús. Gracias, Juan Armando. Muchas gracias. Gracias a la producción en todo el estado y gracias, sobre todo, a usted por su compañía. Lo esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Ya será jueves, mañana 17 de agosto. Atentos con las lluvias que están pronosticadas a partir de mañana en varios estados por el recorrido que hará por, afortunadamente lejos de las costas, pero sí nos trae lluvias esta tormenta tropical Hillary, que mañana podría ser huracán. La información está en lineadirectaportal.com y en nuestras redes sociales. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa. Mochomos presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.